estamos acá para conversar sobre la película Ari y Yonai pasan el rato, que es parte de la sección internacional de la tercera versión del Festival Frontera Sur, Festival Internacional de Cine No Ficción, que en esta edición, digamos, se va a realizar online del 1 al 16 de septiembre. Y para conversar sobre la película estamos con sus directores, Jonai Boix y Ariadna Onofri. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a A vosotros. vosotros. Bueno, para comenzar con esta conversación, me gustaría saber, digamos, preguntarles por el origen del proyecto, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Desde dónde surge la idea? ¿De dónde surge, digamos, esta intención de desarrollar este proyecto, esta película tan particular? Bueno, creo que el origen, ¿no?, de esta película surge de un momento particular. Nosotros en ese momento estábamos cada uno con sus proyectos respectivos, eran largometrajes de ficción y estábamos esperando a levantar el financiamiento de las películas. Entonces llevábamos ya un tiempo esperando y parecía que estaríamos un tiempo más esperando, con lo cual en ese momento de espera se nos ocurrió, ¿por qué no hacer algo totalmente diferente y partiendo de lo cotidiano, o sea, algo bastante alejado de lo que estábamos pudiendo hacer? Y teníamos una cámara en casa, una cámara, una Canon 5D, y decidimos usarla. Esto creo que pasó porque nosotros en 2014 grabamos unas imágenes en Ecuador, que bueno, Jonai os puede contar un poquito. Sí, nosotros estuvimos viviendo en Ecuador de 2014 a 2015 y un día Ari tuvo la idea de decir, ¿por qué no nos grabamos el uno al otro? Hacemos una pequeña pieza. Teníamos nuestra cámara, nos fuimos un día de excursión, nos llevamos la cámara con ella y estábamos andando por ahí y de repente Ari dijo, para aquí que te voy a grabar. Me grabó, luego yo hice lo mismo con ella. Con este material no hicimos nada, pero luego en 2017 un amigo nos preguntó si tendríamos alguna pieza corta para participar en una pieza más grande colectiva que se proyectó en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y nosotros nos acordamos de estas imágenes que habíamos grabado pero no editado. Lo editamos, lo vimos en pantalla grande y nos pareció que, bueno, estaba como interesante el resultado. Y decidimos como partir de este primer minuto, que es el primer minuto de la película, como digo, rodado en 2014, para en 2017 tirar de ahí y empezar como a grabarnos el uno al otro y a ver qué resultaba. Y esas, ya que estaba hablando como de algunas imágenes, ¿no?, que dieron también origen a la película, ¿esas imágenes son las que aparecen al principio? Ese paseo por una zona, digamos, de mucha naturaleza. Sí, esto es Exacto. en Mindo, en Ecuador. Y sí, es este primer minuto tal cual. Hay el corte para el título y luego lo que se inicia después es en agosto de 2017. Claro. Es interesante esto digamos, hay algo ahí como con lo que comentan sobre ciertos, hay como una situación de que están desarrollando proyectos de ficción y a partir de la espera o de la pausa surge la película, pero es interesante, digamos, como que hay un intento por hacer ficción y luego en la pausa y en el no poder desarrollar esa ficción, digamos, en ese momento, de alguna manera hay como que desvían la mirada hacia la realidad, ¿no? ¿Cómo se da eso? Porque también podrían haber, digamos, tomado la opción de hacer otra ficción, ¿no? O más pequeña, no sé, o de otra manera que pudiera haber sido llevada adelante, pero la ficción queda ahí como en pausa y empiezan a observar la realidad, ¿no? A partir Ujú, también de esas imágenes que tomaron. ujú. Sí. ¿Cómo empiezan a trabajar con la realidad? Digo, a partir de esas imágenes que tomaron, pero luego eh,
esos son unos minutos que aparecen en la película y claro, hay algo ahí bien interesante porque se empieza a generar algo en ese paseo, pero cómo surge luego la idea de seguir desarrollando y de la posibilidad de que eso pueda generar un relato mayor que se puede convertir en una película, ¿no? Ujú. Cómo es ese proceso? Claro, yo creo que sí que es verdad que la película mira mucho la realidad, pero creo que también hay como destellos de diferentes géneros que tampoco intentábamos obligarnos a nada, ¿no? O sea, hay a lo mejor momentos en la película que a alguien le parecerá más experimental, otro será más observacional, algo como un apunte para una ficción que no acaba de concretarse en nada, pero bueno, sí que pues había esa cosa de trabajar con lo inmediato, ¿no? O sea, había una cosa de intentar permitirnos filmar lo que quisiéramos y con la máxima facilidad, ¿no? También y ser muy libres en lo que filmar y decir cómo. Y sí que es verdad que poco a poco fuimos encontrando un poco cómo contar, ¿no? La película, o sea, encontramos la forma de contar la película en el propio proceso y sí que de repente ocurrieron unas ciertas normas o más bien premisas que nos pusimos, que al final también se basa mucho en lo lúdico, ¿no? O sea, siempre como intentamos explicar la película desde algo muy lúdico, que eso no quiere decir que no sea riguroso, o sea, es que... Y, y bueno, creo que puedes explicar estas premisas. Sí, bueno, en cuanto a lo de la ficción, también, al menos en mi caso, creo que vinculó la ficción a un cierto presupuesto que no teníamos. Por lo tanto, hacer ficción, al menos ficción que implique un mantenimiento del récord, de la continuidad, no era muy factible. Así que aquí ya entró Mm. la idea de hacer algo fragmentario. O sea, que pudiéramos estar siempre disponibles para hacer lo que nos viniera a la cabeza. Luego, a partir de ahí, digamos, las reglas estas que nos impusimos, que luego nos saltamos cuando nos parecía bien, era mantener el orden cronológico de rodaje en el montaje, ya que funcionó durante este primer minuto, pues decidimos como ir tirando del hilo, a ver qué pasa, primero tú, luego yo, primero tú, luego yo. Luego también que quien lleve la cámara filma al otro sin aparecer. O sea, somos una pareja que nos grabamos el uno al otro, pero lo que intentamos era transmitir como la idea de pareja más que se viera la pareja compartiendo plano, ¿no? Sí que a veces se nos ven los pies, se nos ven las manos, pero esto pasa de vez en cuando. Y igualmente, a veces hay momentos en los cuales pues, Ari rodaba como dos secuencias seguidas ella porque se le había ocurrido una idea que encajaba y aunque me tocara a mí rodar, ella seguía filmando o yo me metía en una secuencia suya y metía algo de por medio y ella la terminaba de completar, no sé, como que manteníamos unas reglas, pero tampoco fuimos como muy estrictos. Claro, hay dos cosas ahí nos interesan, digamos, desde el festival. Cuando vimos la película y la discutimos también con el equipo, de hecho, hay esas dos cosas, ustedes las comentan, ¿no? Como hay una cierta libertad en el dispositivo de construcción de la película, por esto de que hay cosas que van apareciendo, van surgiendo en el camino, y luego también hay algunas reglas que aparecen que de alguna manera intentan como delimitar, ¿no? Ese trayecto, y, y claro, quizá esa regla más fuerte es la de la cronología, ¿no? Pero es Mm. interesante cómo se da, porque finalmente, y ustedes lo dicen, ¿no? Como en la ficción pareciera que estuviera dada, ¿no? Esta suerte de continuidad por el raccord y otras cosas. eh, y pareciera que cuando se vuelcan hacia lo real, ese raccord o esa continuidad explota, ¿no? De alguna manera Ujú. se fragmenta, pero también deciden al mismo tiempo, digamos, manteniendo esa fragmentación y jugando un poco con esa fragmentación, al mismo tiempo deciden, em, digamos, mantener el orden cronológico, ¿no? Que también de alguna manera le da una continuidad al relato, ¿no? Mm. Entonces, Ujú. digo, entre la cronología, la continuidad cronológica
y la fragmentación de las situaciones, ahí se genera algo bien interesante, ¿no? Como Mm, hay un diálogo, hay como dos caras, ¿no? O sea, la cronología va avanzando, pero va avanzando dentro de una serie de baches, vueltas, ¿cierto? ¿Cómo se trabajó, por ejemplo, eso en el montaje? Que me parece que es una película que, no sé, a mi parecer, y quizá también del equipo de Frontera Sur, pero no sé si es tan así, ¿no? Nos parece que es una película muy trabajada desde el montaje, o surgieron muchas cosas también en el rodaje, digamos, de ya ir pensando cómo se van relacionando las imágenes o las situaciones, o eso se vio mucho más en el montaje. mm. ¿Cómo lo trabajaron? Bueno, yo creo que lo que hicimos fue como sustituir la continuidad narrativa por un poco continuidad emocional, ¿no? Es decir, Mm, hay muchas, sí, realmente hay muchas ideas de montaje que son Ujú. de rodaje. Es muy curioso, pero sí, era como, ¿tú qué rodaste la semana pasada? Y entonces a ti se te van ocurriendo cosas en función de lo que la otra persona rodó y de repente, ¿no? Aparece algo que Ujú. tiene sentido. Ujú. Es muy curioso, pero pasa. Ujú. Sí, o sea, había veces sí que encontrábamos cosas en montaje, pero había mucha cosa que ya nos surgía como idea previa y luego lo rodábamos. Pero sí que, y en relación a lo que decías, de que sí que hay mucho trabajo de edición, por ejemplo, en el sonido, es algo que está muy presente. También la gente algunas veces nos han dicho, ¿no?, la banda de sonido es como casi otra película y que tiene es muy expresiva y que cuenta muchas cosas. Y bueno, una cosa interesante es que casi todo, bueno, digamos que más de la mitad del sonido que hay en la película es a posteriori, no hay prácticamente sonido directo, ¿no? Mm, Hay una construcción muy fuerte del sonido luego, ¿no? Y que también hay algo de cotidiano, ¿no?, en lo de, aparte del tipo de registros y usar una cámara. O sea, la película está filmada con una Canon 5D, o sea, que es una cámara que hoy en día, digamos, nadie la usaría para rodar una película, digamos, profesional. O sea, que defendemos es que hay algo muy artesanal en nuestra película. Y en el sonido también, ¿no? Por ejemplo, cogíamos cosas de casa, o sea, la cuchara del café con leche, la lavadora, ¿no? Sonidos que podíamos registrar en casa también para crear atmósferas sonoras, ¿no? Bueno, esto lo trabajó mucho Yonai. No sé si a lo mejor... sí, no, es curioso porque hubo mucho más trabajo de descubrir cosas en montaje, sí, en el sonido el que sonido, en la sí. imagen. Mm, Sí, 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 esto sí. mm, También yo creo que ayuda a la concreción de ideas el hecho de que íbamos con tarjetas de muy poca capacidad, de 4 o 2 gigas. Y eso nos permitía no acumular millones de horas de material, sino era casi como salir a rodar con un carrete de Super 8 de 3 minutos. Es como tienes 6 gigas y a ver qué se te ocurre aquí. Ya está. Y de todo lo que rodamos, pues casi yo creo que, no sé, el 80% de material que se grabó está en la película. Y sí que mm, estábamos como en un estado de bastante concentración mm, y de concreción. mm. Sí, yo creo que esto ayudó bastante. Aunque Y es eso, improvisado, ¿no? Sí, perdona, sí. perdona. No, estaba pensando en eso que me parece también como algo, digamos, que nos interesó mucho de la película, esto de que es un cine, digamos, como construido con lo que se tiene, ¿no? Con lo que se tiene a mano. Y claro, desde los elementos cotidianos, como tú decías, ¿no? La cuchara, el plato, las cosas de la casa, que de hecho muchos sonidos surgen de ahí y eso es súper interesante también porque surgen de ahí pero se transforman en otra cosa luego, ¿no? Ujú, Pero también incluso con lo que se tiene en relación a ciertas limitantes técnicas como el espacio de las tarjetas, ¿no? Porque es muy usual hoy en día, ¿no? Tener mucho espacio y poder grabar horas y horas y horas. eh, Mm, y de hecho en la película, al inicio, ¿no? Aparece este suerte como de subtítulo que es una película improvisada o en base a la improvisación.
y a veces también como que entendemos la improvisación como que podría ser cualquier cosa, pero en realidad a mí me pasa mucho que también como que veo propuestas donde la improvisación surge, pero siempre dentro de ciertos límites, ¿no? Como ciertas reglas del juego, y ahí, bueno, adentro de eso se dan una serie de combinaciones como lo que ocurre también en la película. Y, y, bueno, quería preguntarles en relación con lo mismo también, que algo también que nombraron al inicio, que yo creo que es lo que activa la puesta en escena muchas veces, ¿no? Que es el juego, ¿no? Lo lúdico. Y que creo que eso está muy presente en la película y algo que nos llamó mucho la atención porque, bueno, vemos muchas películas cuando revisamos todas las obras que llegan al festival y lo lúdico y el humor no está muy presente en la no ficción, ¿no? o en las películas que surgen de la realidad. Digamos, hay una constante de cierto drama, de cierta... Porque entendemos que la realidad es compleja, bueno, hay muchas digamos, problemáticas que abordar, pero algo que nos llamó inmediatamente la atención es lo lúdico que tiene la película, digamos, cierto humor también, y cómo se va construyendo a partir de esos dispositivos en el camino, que también es algo que ustedes dijeron, ¿no? Esto de que pareciera que una secuencia hacía surgir la siguiente, ¿no? No es que tuviera... Y eso también quería preguntarle, ¿no? Por un lado, lo lúdico, ¿no? Como si es algo que ustedes ya venían trabajando, o por ejemplo, si algo que estaba en la ficción que quedó detenida o no, o esto fue algo muy distinto, o algo que han pensado seguir desarrollando. Y lo otro eh, es esto de cómo la película se va armando en el camino, ¿no? Que es muy distinto, me parece que es un proceso de producción muy distinto a lo tradicional, ¿no? Que es, generalmente se tiene un guión muy definido, ¿no? Incluso en los documentales, incluso en la no ficción, ¿no? Entonces, ¿cómo es armar una película en el camino? ¿No? Esa, Ujú. esa es la pregunta. ¿Cuál quieres contestar? No, yo, sobre esto del humor, pues qué bien que digas eso, porque sí Sí. que muchas veces el humor juega en contra de las películas en cuanto a que la tengan en cuenta en festivales. Y sí, esto es así, el humor está casi como mal visto en según qué tipo de circuitos. Y es una lástima. Yo, por ejemplo, bueno, yo hice 2 largometrajes anteriormente de ficción, de bajo presupuesto, pero de ficción, y sí que tengo claro que es algo que ha jugado en contra. No sé, a mí me interesa mucho toda esta parte más, sobre todo del cine clásico de Hollywood, como más anti-intelectual, ¿sabes? Del estilo Raoul Walsh, Howard Hawks, John Ford, o sea, gente que contaba una historia y ya está, para entendernos, ¿sabes? Y hoy en día no se lleva a esto, hoy en día tiene que ser como la súper reflexión sobre el arte, la sociedad, y no sé, a mí o a los dos creo que esto no nos interesa, nos interesa más bien poco, al menos si se hace desde la extrema gravedad y de la autoimportancia. Y no sé, sí, la ligereza es algo que teníamos muy presente desde el principio que había que, bueno, no trabajar tampoco, porque no se trabaja la ligereza, simplemente era como, no sé, pasarlo bien, pasar el rato, sí, era eso, simplemente. Sí, 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 no, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Jonay. Y respecto a la segunda pregunta que nos hacías de cómo se hace la película, ¿no? Cómo se va haciendo, pues como te decía, lo fuimos encontrando también en el camino, o sea, nos dábamos cuenta de un poco hacia dónde íbamos, pero también nos llevamos muchas veces por la cuestión más emocional o como ir a la esencia. A lo mejor era la secuencia que había rodado Jonay y que yo tenía que continuar, pues a lo mejor él había filmado una luz que entraba de una cierta manera por una ventana y esa luz te llevaba a un sonido, ¿no? O sea que era muy, creo que ir a lo esencial, ¿no? Al sonido, a la luz, al color, ¿no? Una cosa muy básica, pero que a la vez muy liberadora. O sea, como nunca hubo una pretensión de contar nada, ¿no? Por eso a veces nos preguntan, bueno, ¿vuestra película qué es, no? Bueno, intentaban como pedirnos una categoría, ¿no? Y creo que la única cosa que llegamos a la conclusión que nos parecía un poco razonable era una película no narrativa, no en el sentido de no contar, no hay una tesis, no hay una historia que contar,
como tal. Y por lo tanto nunca hubo no hay ninguna palabra escrita, no ha habido ningún guión, ni una escaleta, ni nada de eso, digamos, en relación a los procesos de desarrollo, ¿no? De un proyecto a lo mejor de ficción o incluso documental, ¿no? O sea que creo que era o sea, una improvisación muy rigurosa, muy pensada, pero que fuimos encontrando y vimos en el montaje, realmente. Vimos el monstruo en el montaje, no había idea mucho de que... Bueno, pero más o menos sí que teníamos un... Sí, No fue llegar al montaje de repente y decir, ah, ¿qué es esto? ¿No? Sino que no, siempre, pero de irlo viendo, sí, poco a poco. sí, No hubo un momento de drama, de decir, ¿qué hacemos con esto? no, 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 no. no, no. La idea del esbozo es algo que Mm, nos interesa mucho también, de dejar cosas a medias. mm. No sé, cuando empezamos en 2017 a rodar esto, estábamos viendo la tercera temporada de Twin Peaks Ah, y estábamos mucho con Jacques Rivette también. Ujú, Y creo que son influencias que más o menos se pueden localizar en nuestra peli. ujú, Sobre todo por el hecho, sí, los desvíos de, no sé, las postales, por ejemplo, que empezaste tú, luego seguí yo, luego desaparecen. Hubo un momento en que pensamos, pero bueno, con esto tendría que terminar de algún modo esto de las postales, pero no se nos ocurría nada y dijimos, "No, pues no, pues lo dejamos así y ya está. Si no hay más, no hay más. ujú. Sí, no sé. Sí. Sí. Mm. Bueno, yo creo que oye, lo que... Perdona, sí, Didi. no, adelante, adelante. No, que a lo mejor creo que lo fundamental, ¿no? La guía era intentar no prohibirnos nada. O sea, intentar como romper un poco los cánones de lo que nos han enseñado en las escuelas de cine, ¿no? O sea, era como, bueno, vamos a hacer realmente lo que nos apetezca. Eh, Sí, o a meter todo aquello que en una película de ficción no podrías meter. Al claro. menos no podrías meterla porque sí, si a mí me interesa filmar una pared con una luz determinada y ya está, pues poderlo hacer sin que tenga que pasar el personaje por delante Mm, y decir tres frases de la ujú, trama. mm, Sí, sí, sí. Claro, eso es algo que, bueno, que también nos interesa mucho como de pensar como estos dispositivos que tienen como una libertad que digamos, el cine más tradicional, por decirlo de alguna manera, no se permite, ¿no? Ahora, ujú, yo creo que también varias de las cosas que dicen, me parece que uno las siente en la película, ¿no? Están ahí como, es una película muy viva, ¿no? Que de hecho me parece que esto que decían ustedes delante, de que intentaban pasarlo bien, creo que nosotros cuando la vimos también lo pasamos bien, creo que eso se siente en la película. Bien. eh, y también, eh, digamos, hay algo que, digamos, estaban comentando ahora, que nos interesa mucho también del festival y creo que eso eh, lo comparten varias de las películas que están en el programa, porque es algo que nos interesa, digamos, mucho poner en discusión, y es el hecho de pensar desde dónde surgen los relatos, ¿no? Porque hay esta idea de que el relato, en los relatos en las películas surgen, ¿cierto? Desde un texto literario, desde un guión muy digamos, pensado, eh, pero por otro lado hay otras vías, ¿no? Otra alternativa. Hay una idea de un cineasta chileno que admiramos mucho en el festival, que se llama Raúl Ruiz, y que él planteaba como una idea totalmente contraria a esa forma, ¿no? Decía, bueno, en realidad los relatos deberían surgir desde las imágenes y los sonidos, y no previamente de un texto. Y eso es algo que nos interesa mucho. Hay una buena cantidad de películas que están explorando esa vía y creo que tiene que ver con lo que decían ustedes, ¿no? No había un guión, pero bueno, el relato iba surgiendo en el camino y muchas veces de las asociaciones entre las imágenes o en la relación de ciertas imágenes con ciertos sonidos se empieza a narrar. Eh, y eso le da también un carácter muy artesanal, ¿no? Como ustedes también lo comentaban, pareciera que es una película hecha digamos, con las manos, ¿no? Como probando y que surge a partir de la experimentación de los materiales con los que se cuenta, que es algo que también nos interesa. Y pensando en eso mismo, ¿no? Como, digamos, quizás esta es por ahí la última pregunta para ir cerrando.
Ujú. ¿Cómo es el trabajo con esos materiales? Digo, hay muchos momentos en la película, por ejemplo, y algo que ustedes decían al inicio, ustedes como insertan ciertos materiales como que gatillan posibilidades narrativas, ¿no? Las postales o los mismos implementos de la casa. eh, y claro, parece que ahí ya hay ciertas ideas de que algo puede ocurrir con eso, quizá no se sabe dónde se va a llegar, pero sí son puntos de partida, ¿no? Como que abren posibilidades narrativas y también que es parte como también de la estética de la película, ¿no? Como que estos materiales también son otros elementos, otros fragmentos que van apareciendo y que van permitiendo como que el relato se vaya desplegando, ¿no? Pero ¿dónde aparecían estas ideas? Como cuándo la postal, cuándo el sonido de la casa, cuándo el paseo. Digo porque está ordenada cronológicamente, pero había como esa ruta, digamos, eh, también iba surgiendo como, bueno, mañana o la semana que viene vamos de paseo. En 3 días más salimos con las postales. ¿Cómo se da esa organización, ¿no? Como que finalmente también es como la base organizativa para la película, ¿no? ¿Cómo Ajá. se va decidiendo el camino ahí? Mm. Bueno, por intuición, ¿no? Un poco quizá. Por ejemplo, si nos íbamos de Barcelona el fin de semana, y ya llevábamos como 3 secuencias rodadas en un entorno urbano, pues decíamos, nos llevamos la cámara por si aparece algo que nos parezca interesante. Y si aparecía algo, pues rodábamos, y si no, pues no. O no sé, igual es interesante porque los dos tenemos como maneras un poco distintas de trabajar, ¿no? Las secuencias más como de intentos de trama, como las introducías más tú, ¿no? Con las postales, ¿cuáles más había así? Bueno, es que hay mezclas, pero bueno, las de llavero, ahora no sé, Sí, Claro, ya. de llavero. Luego Sí, había también, esa la pensaste tú, que hay el código Morse. sí, pero el código Morse venía de otra Sí, cosa. Pero es curioso porque, claro, teníamos como dos concepciones distintas del tipo de secuencia que íbamos a meter en la película y de este choque de secuencias más narrativas que podrían ser tuyas con otras más de no sé cómo llamarlo, sí, como juegos juegos visuales. visuales, como la de la luz del faro o así, que son más como lo que me interesaba a mí en este momento, como que se van contradiciendo todo el rato. Y hay como narrativa pero no, ¿no? Es algo así, no sé. Sí, esa no, no, contradicción también, ¿no? Esas contradicciones que van surgiendo como en estos, o sea, como que son secuencias que pareciera que van chocando, pero que al mismo tiempo se van cruzando. De hecho, por ahí nombraron un par de referencias que me parece que como son interesantes para pensar la película también, ¿no? Como una mezcla entre Rivet y Lynch, ¿no? Porque están estos paseos, ¿no? Está la ciudad como muy presente, o el entorno, lo cotidiano, y está lo fantástico que empieza a aparecer en algunos momentos y se cruza con, ¿no? Como que lo cotidiano se volviera fantástico en muchos momentos, ¿no? Por la luz, el sonido. Sí, 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 totalmente. Y bueno, yo creo que a lo mejor, como concretando más los objetos, ¿no? Que tienen como bastante importancia al final, era de repente aparecían de una forma, algunas casual, otras, por ejemplo, el llavero de la Torre Eiffel, lo encontramos en una calle de París, curiosamente, y nos gustó, nos lo quedamos y lo metimos en la película, pero por ejemplo, hay un momento, bueno, dos secuencias donde leemos unos conjuros de un libro esotérico. Ese libro nos lo regaló una amiga mía, bueno, una amiga nuestra. Y bueno, y esos objetos, ¿no? Aparecían en una secuencia y pensábamos, bueno, a lo mejor tiene sentido que vuelvan a aparecer, pero no sabíamos exactamente cómo ni para qué, ¿no? Pero lo rescatábamos, ¿no? Y al final íbamos como dándole una vida, ¿no? A los objetos, pensando, o sea, y también improvisando con ellos y a ver cómo podíamos a veces juntar, ¿no? Dos objetos, como, sí,
era como crear micronarraciones a veces que iban a algún lado, otras no, ¿no? Pero irlo relacionando todo sin saber exactamente cómo, pero que hubiera algo, una coherencia, ¿no? O sea, Hay algo ahí también como de que estas micronarraciones, ¿no? Cuando los objetos o los paseos empiezan a cobrar sentido, hay como un cruce entre la vida y el cine, ¿no? Como, o sea, los ujú, elementos cotidianos. Ujú, Porque eso, por eso me interesaba como esa pregunta de cómo se iba desarrollando, porque como que la vida sigue, pero en muchos momentos se va transformando en cine, ¿no? Que incluso mm, se acerca a la ficción también, ¿no? Muchos de estos juegos se acercan como, esas micro narraciones fantásticas se acercan como a- a- como algunos momentos de ficción, pero que están siempre emparentados con la vida cotidiana que está alrededor. ujú. ujú. Sí, Sí, sí. bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Eh, Vale. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. No sé si quieren comentar algo más, decir algo más para el final, antes de cerrar. Um, Yo creo que no. O sea, ha estado muy bien lo que hemos podido charlar. No sé si tienes alguna cosa. no, no, bueno, que no sé. A ver, a lo mejor algún día hacemos una. Si nos volvemos a aburrir, hacemos una segunda parte. No estaría mal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora por suerte estamos con otras cosas. Tú has logrado tirar adelante tu proyecto de ficción. Ujú. Yo lo abandoné porque me divertí tanto haciendo esta película. ¿Por qué sufrir? Y ahora estoy improvisando carretes de Super 8 y nada, bien, todo bien. A ver qué Sí, pasa en el futuro. eso. No, y muchas gracias por la invitación. Es un placer. No, gracias a usted por acompañarnos y por también por darse el espacio de conversar sobre la película. Y así que, nada, pues, los dejo súper invitados también para el festival. Vamos a tener hartas actividades y bueno, eh, por ahí nos veremos. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.